A veces vas caminando por la calle y de repente sientes hambre. Pasas por un puesto y dices, este puesto se ve limpio. Y te llega ese olor rico de la comida. Me sentaré a comer y nunca te pones a pensar que esas personas que venden comida callejera, ¿dónde van al baño? ¿Dónde se lavan las manos? ¿Será realmente higiénico lo que cocinan? Te ofrecen tamales de carne, pozole, te ofrecen tacos de carne, pero no se te pasa por la mente que esos tacos pueden ser de carne de perro, carne de gato o quizá carne humana. O quizá prefiera los tamales. Y cuando te dispones a comerlo, abres tu tamal y te encuentras con un macabro dedo humano. ¿Cuál crees que sería tu reacción? A lo largo del tiempo han surgido casos perturbadores de tamaleros asesinos, individuos que combinaron la preparación de este delicioso platillo con actos de violencia extrema. Estas historias macabras nos recuerdan que a veces la realidad puede superar la ficción. En la historia de México existen relatos que desafían la lógica y revelan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, el canibalismo. Un tabú universalmente condenado, ha dejado su huella en el país, incluso en el contexto de los populares tamales, un alimento querido por muchos. La noche del sábado 17 de julio de 1971, en la calle Pirineos 15 bis de la colonia Portales en la Ciudad de México, María Trinidad asesinó a su pareja sentimental, Pablo Díaz. Cansada de los constantes maltratos de su marido, la mujer tamalera de oficio tomó la radical decisión de matarlo para proteger su propia vida y la de sus 3 hijos. No obstante, no se imaginó que su historia se convertiría en una de las leyendas urbanas más controversiales de las que ha sido escenario la capital mexicana. La aterradora historia sucedió al sur del entonces Distrito Federal, zona en donde María Trinidad Ramírez Poblano era conocida por los tamales que vendía para llevar sustento a su familia, pues pese a que Pablo Díaz era peluquero, pasaba la mayor parte de su tiempo sin trabajar. Entre los golpes que constantemente el hombre le propiciaba a sus hijastros y esposa, el hartazgo de la violencia que se vivía al interior de aquel hogar de la colonia Portales terminó por colmar la paciencia de María Trinidad, quien en un arrebato golpeó con un bate de béisbol de forma contundente en el cráneo a su pareja sentimental. Reportes periodísticos de la época relatan que en su afán de esconder su crimen, la mujer descuartizó el cuerpo de su pareja sentimental con un hacha para posteriormente meterlos en los mismos costales de la Conasupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que envolvía los tamales que comercializaba. Con cautela y sin llamar la atención, María Trinidad dejó en diferentes puntos de la colonia Portales los costales que contenían los restos humanos de Pablo Díaz y, aunque por un momento creyó que nadie descubriría el homicidio, fue la mañana del lunes 19 de julio de 1971 cuando una empleada de la casa marcada con el número 508 en la calle Sur 71A se percató del macabro hallazgo y dio aviso a las autoridades. La prensa refirió que tras el aviso de la empleada fue el mismo jefe de la Policía del Distrito Federal, Daniel Gutiérrez, quien comenzó las investigaciones para esclarecer el crimen. Después de tomar las huellas dactilares de una de las manos halladas en los costales, los peritos que en aquella época conformaban el servicio secreto pudieron determinar que el cadáver correspondía al expeluquero Pablo Díaz, quien ya contaba con antecedentes penales por el delito de robo. Fue precisamente ese dato el que llevó a las autoridades al domicilio de María Trinidad, quien al ser intervenida por los oficiales confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que durante años padeció los violentos tratos de su marido. Si bien por sí sola la rigidez de la confesión de la mujer asombró a los policías, fue el hallazgo de la cabeza del occiso en una de las ollas en donde María Trinidad cocía sus tamales lo que terminó por concretar la terrorífica historia. Por las circunstancias del hallazgo, se especuló que María Trinidad había usado la carne de la cabeza de Pablo Díaz para preparar los tamales que vendió durante los días posteriores al homicidio. En una de las notas de la cobertura de la prensa se relató: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de los tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales. María Trinidad Ramírez Poblano fue sentenciada por el asesinato de su esposo a 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco.
y luego en Santa Marta, Acatitla, ya libre, ella falleció en el Estado de México en 1995. Hábil desde joven en el manejo de cuchillos, Carlos Constantino Machuca el tamalero dice arrepentirse de haber cometido uno de los crímenes más atroces al destazar a su amigo para luego cocer la carne supuestamente para prepararlo en tamales. Desde una celda provisional en Morelia asegura una y otra vez que la carne la iba a arrojar por el drenaje para que se la comieran las ratas. Sin sobresaltos, narra cómo mató a José Rigoberto Zavala Lara, de 61 años de edad, un vendedor ambulante casado y con 6 hijos. La policía encontró 200 tamales listos para la venta en la casa de inmediato. Estos fueron sometidos a pruebas de laboratorio para determinar qué clase de carne se utilizó en su elaboración. El tamalero de 56 años confesó que no alcanzó a cocer todo el cuerpo de la víctima porque le faltaron ollas. Cuando el hombre fue interrogado, afirmó que aquellos 200 tamales no eran de humano sino de pollo, y sobre el sujeto asesinado mencionó que lo mató tras una riña. Lo maté porque siempre me había molestado. Decía que él era más fuerte que yo, y ayer discutimos bajo el influjo del alcohol. Incluso me pegó unas cachetadas y eso me hizo perder la cabeza. Por eso agarré un cuchillo y le propiné 4 heridas de muerte, confesó. Tras matar al hombre, el tamalero no supo qué hacer con el cuerpo, por lo que decidió cocinarlo para posteriormente dárselo a las ratas. A los perros también les dio unos huesos, pero no les gustaron, finalizó en su declaración. Doña Verónica, conocida como Doña Vero, operaba un puesto de comida en el cual ofrecía tamales, burritos, avena, champurrado y jugos en las zonas 5 y 10 en Tijuana. Versiones apuntan a que su puesto se ubicaba fuera de la Clínica 20, otras señalan se ubicaba del otro lado del puente. Lo que no se niega es que su negocio se hallaba muy cerca del Boulevard Díaz Ordaz. Su negocio, que parecía de lo más común, se convirtió en una pesadilla para quienes descubrieron su secreto. Los tamales de carne que servía contenían carne humana. La historia cuenta que Vero atendía su puesto todos los días, desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Ofrecía sus tamales a las personas que pasaban por ahí. Su comida siempre lucía limpia y apetitosa, lo que la hacía muy popular entre la clientela. Un día de abril de 1991, un cliente de unos 30 años se encontraba comiendo un tamal de carne en el puesto de Doña Vero, cuando encontró un dedo humano dentro del tamal. El hombre comenzó a expresar su indignación con palabras obscenas, lo que provocó la reacción de otros comensales. Ante la creciente conmoción, llamaron a la policía para investigar lo que estaba sucediendo. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no pudo proporcionar respuestas coherentes a las preguntas de los clientes indignados, lo que llevó a su detención y posterior interrogatorio en la comandancia de policía. En un principio, la mujer alegó que había comprado la carne en el mercado y que no sabía cómo terminó un dedo humano en los tamales. Ante la evasión de sus respuestas, las autoridades emitieron una orden de cateo y se dirigieron a su domicilio. El exterior de la casa parecía normal, pero al ingresar descubrieron un cuarto que más parecía una bodega en la que se ocultaban horrores inimaginables. Las paredes estaban manchadas de sangre. Había cubos llenos de vísceras rociadas con cal. El piso estaba aceitoso y el olor era nauseabundo. En medio de la pesadilla, los oficiales hallaron un refrigerador que guardaba medio cuerpo humano de un hombre. Este espantoso hallazgo se sumaba a los ingredientes utilizados para los tamales que doña Vero vendía a sus clientes. La mujer, originaria de Veracruz, no tuvo más opción que confesar lo que ocurría en ese cuarto de su casa. Según su relato, el medio cuerpo en el refrigerador pertenecía a su esposo, don Efrén, de 65 años, a quien había asesinado días atrás. Para deshacerse del cadáver lo utilizó como ingrediente en sus tamales de carne. La tamalera de Tijuana admitió que junto con su difunto esposo capturaba perros y gatos callejeros para utilizar su carne en los alimentos que vendía frente a la clínica de 5 y 10. Su esposo se negó a continuar con esta tarea, lo que la llevó a asesinarlo a sangre fría con un cuchillo, apuñalándolo por la espalda. La mujer fue condenada a prisión, donde pasó sus últimos días. Antes de su encarcelamiento solicitó que su hijo, un hombre de 37 años con síndrome de Down, fuera trasladado a un albergue para recibir atención.
Se dice que su hijo murió de tristeza años más tarde, marcando así el fin del legado de la tamalera del terror, un oscuro episodio que quedó grabado en la conciencia de la ciudad. Si te gustan mis historias, da like y suscríbete, por favor. Gracias.